Tú me dices 3, 2. Bien, buenas noches. Una vez más estamos reunidos para continuar con este ciclo de conferencias que estamos ofreciendo a través de nuestra página de estrategia, asesoría legal tributaria. Como lo ofrecimos la semana anterior en que iniciamos estas conferencias, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, el tema de las operaciones no reales y el delito tributario. De acuerdo, ¿de qué trata el tema o qué vamos a enfocar? Ustedes han recibido o han podido descargar desde Facebook las diapositivas que también estoy utilizando para estos efectos. Y en la primera parte vamos a abordar los alcances de las operaciones no reales, ¿no? En qué consiste, cuál es el encuadre que le ha dado la ley tributaria. Luego vamos a abordar las operaciones no reales desde el punto de vista del procedimiento de fiscalización, es decir, de qué manera la administración tributaria fiscaliza a los contribuyentes que presentan operaciones no reales. Y finalmente vamos a hacer un comentario sobre las operaciones no reales y su asociación con el delito tributario. Dentro de toda la explicación que se va a realizar del tema, vamos a abordar jurisprudencia emitida por el Tribunal Fiscal básicamente en relación a operaciones no reales. Perfecto. Desde el punto de vista normativo, las operaciones no reales se han definido de una manera negativa. Es decir, nuestro legislador no ha señalado en qué casos se considera una operación como real o realmente efectuada. Sino lo que ha hecho es definir qué se entiende por operación no real. En la ley del IGB, básicamente en el artículo 44, se han previsto dos supuestos de operaciones no reales. Primero, se dice que es operación no real cuando esta es inexistente o simulada, ¿no? Es decir, no existe negocio jurídico de por medio, no hay compra, no hay venta, no hay operación de por medio. Entonces, en este caso estamos ante el supuesto de simulación absoluta. Sin embargo, la ley también ha planteado aquel supuesto en donde la operación efectivamente se ha realizado. Sin embargo, el emisor del comprobante de pago es un sujeto distinto, ¿no? Estaríamos en este caso ante el supuesto de simulación relativa, es decir, el negocio jurídico se ha efectuado, pero uno de los elementos, en este caso uno de los sujetos, no ha participado de la operación. Esta regulación que hace la ley del IGB resulta insuficiente para las diversas modalidades que en la práctica se han detectado sobre operaciones no reales, las cuales las vamos a comentar a continuación. De otro lado, es importante señalar que en la ley del impuesto a la renta no se ha desarrollado una regulación relativa a las operaciones no reales. No existe un símil al artículo 44 de la ley del IGB. Sin embargo, entendemos que cuando la empresa tiene que determinar el impuesto, los costos y gastos que deducen deben corresponder a operaciones que el sujeto, en definitiva, ha realizado. Cuando existen fiscalizaciones, la administración tributaria suele sustentar las operaciones no reales para efectos del impuesto a la renta en el artículo 20 cuando lo que se desconoce es el costo y en el artículo 37 cuando lo que se desconoce es el gasto. Reitero, sin embargo, regulación expresa en el caso de operaciones no reales no existe en nuestra ley del impuesto a la renta. Pues bien, avanzamos. Si bien la ley del IGB ha regulado el supuesto de operaciones no reales en dos aspectos y la ley del impuesto a la renta mantiene este vacío normativo, nuestro Tribunal Fiscal, en una resolución del año 2003, la 1759 de la Sala 5, ha establecido en qué casos se configura
una operación inexistente. Esta es una resolución de observancia obligatoria, no en este extremo de la definición de operación inexistente. Sin embargo, dentro del desarrollo de esta resolución, el tribunal ha señalado que operación inexistente es cuando una de las partes, ya sea el vendedor o el comprador, no existe o no participó de la operación. ¿Qué quiere decir? Que en este supuesto la operación se habría realizado, pero una de las partes, el vendedor o el comprador, no ha participado en dicha operación. ¿Este supuesto se presenta en la práctica? Sí, probablemente. Casos donde el contribuyente ha comprado bienes o ha solicitado servicios, pero el prestador del servicio o el que realiza la venta es un sujeto distinto. Ahora, de otro lado, podría incluso darse el caso en la que una empresa, con la finalidad de cuadrar su inventario, para que no se genere diferencia de inventario, emita facturas o boletas, ¿no?, a nombre de terceros, incluso de sujetos inexistentes, ¿no? Y entonces en este caso estaríamos en el supuesto de que la operación, la venta probablemente se haya realizado, pero el sujeto comprador no es el que figura en el comprobante de venta. Entonces ahí estaríamos ante este primer supuesto que el Tribunal Fiscal señala como una de las partes, vendedor o comprador, no existe o no participó de la operación. El segundo supuesto que plantea esta resolución del Tribunal Fiscal es que ambas partes, tanto vendedor como el comprador, no han participado de la operación. O sea, la operación existe, es una operación real, sin embargo, el comprador y el vendedor son sujetos totalmente distintos. En un tercer supuesto se plantea que el objeto materia de venta es inexistente o distinto, es decir, el negocio jurídico no existe. Y plantea una posibilidad, dice, también puede darse el supuesto de operación inexistente cuando hablamos de la combinación entre una de las partes, vendedor o comprador, no existe o no participó en la operación, y además la venta es inexistente o la operación es irreal. Y el otro caso en que ambas partes, vendedor y comprador, no participaron de la operación y la operación adicionalmente a ello es inexistente. Entonces, ¿qué ha hecho el Tribunal Fiscal? Lo que ha hecho el Tribunal Fiscal es recoger aquellas situaciones que en la práctica ocurren y que los contribuyentes ejecutan, ¿no?, y las ha materializado en esta resolución. Reitero, es de observancia obligatoria, pero no en este extremo. En concreto, ¿qué es lo que el Tribunal Fiscal pretende? Lo que señala expresamente el Tribunal Fiscal es que deben de coincidir documentariamente y realmente el vendedor, el comprador y el objeto de la transacción que figuran en el comprobante de pago que sustenta en este caso la operación grabada con el IGB. De eso se trata, es decir, ¿cuándo estamos frente a una operación real? Cuando la información que dice en el comprobante de pago, ¿no?, es consistente con los datos de comprador y vendedor y el objeto de la transacción, es decir, la venta, la prestación de servicios, el alquiler, ¿no?, entre otros. Entonces, este es el esquema que el Tribunal Fiscal ha planteado respecto a operaciones no reales. Pues bien, partiendo de ello, partiendo de lo que la legislación y el Tribunal Fiscal han previsto sobre operaciones no reales, debemos señalar que cuando la Administración Tributaria realiza el procedimiento de fiscalización, detecta a través de signos característicos en qué casos estamos ante una operación no real. Primer supuesto, los comprobantes de pago emitidos, ¿no?, tienen una numeración correlativa y normalmente son emitidos a finales del mes. ¿Qué ocurre? Los contribuyentes que incurren en esta práctica fraudulenta, al cierre del mes,
cuando ya saben que el impuesto a pagar, si estamos hablando de IGB, es un impuesto importante, entonces recurren a la compra de facturas, ¿no? Y incurren en esta evidente, ¿no? Demostración de una operación no real en la que el proveedor emite al comprador, al supuesto comprador, la factura 1, 2, 3, 4, 5, es decir, de manera correlativa. ¿Y por qué lo hacen de manera correlativa? Porque tratan de evitar la bancarización. Es decir, por montos, se emiten facturas por montos menores a la bancarización. Por eso es que se parten en varios comprobantes de pago y que se emiten al cierre de mes. Cuando el auditor en una fiscalización encuentra este signo característico, es que es muy probable que se trate de un proveedor que no ha realizado efectivamente la operación que se señala en el comprobante de pago. Ahora bien, otro de los aspectos que el auditor también evidencia cuando estamos ante un supuesto de operaciones no reales es cuando, por ejemplo, tenemos 2, 3, 4 proveedores y el tipo de letra que han utilizado, el color de lapicero que han utilizado para llenar el comprobante de pago es el mismo. O sea, no es casual, ¿no?, que los contribuyentes pues utilicen a la misma persona para que emita el comprobante de pago. Entonces, como algunas de estas veces, algunas de estas modalidades se concentran en sujetos que se realizan este ilícito negocio, entonces manejan varios RUC y ubican a una persona que es la misma que emite las facturas de favor a los destinatarios de estas, ¿no? Entonces, este es otro elemento que la Administración Tributaria toma en consideración. Lo señalé también. Normalmente, este tipo de operaciones no reales, si es que se evalúa el tema de la cancelación, son pagadas en efectivo. Es decir, no hay la bancarización. No existe la bancarización. Son pagos en efectivo, por lo tanto, se emiten por montos por debajo a 3.500 soles o $1.000, a fin de evitar la bancarización. Ahora bien, inclusive en algunas fiscalizaciones se ha detectado que, si bien es cierto, el supuesto proveedor, entre comillas, ¿no?, ha prestado el servicio, entre comillas, y se ha efectuado el pago bancarizado, sin embargo, lo que hacen estos sujetos es depositar en la cuenta y al minuto siguiente retiran el monto. Con lo cual, ¿qué consiguen? El voucher de bancarización, que la operación se ha cancelado a través de un medio de pago, pero el dinero se ha retirado de manera inmediata. Entonces, la Administración Tributaria, ¿cómo puede detectar este otro indicio? Bueno, solicitando el estado de cuenta del supuesto proveedor. Y ahí aparecerá que a las 10 de la mañana se hace el depósito por 50.000 soles y a las 10 y 1 minuto se retira los 50.000 soles. Entonces, eso evidencia, pues, ¿no?, o es un signo, ¿no?, evidente que se trataría de una operación no real. Se han detectado también supuestos de falsificación del voucher de bancarización. Este papel térmico que emiten los bancos cuando se hace un depósito, ¿no?, también se ha detectado en fiscalizaciones que estos se han falsificado. Y entonces, muchas veces el auditor, aun cuando tiene las facultades para realizar los cruces de información, se ha quedado solamente con esta prueba, entre comillas, que le había alcanzado el contribuyente, pero que realmente es una falsificación. Luego, otro signo característico de una operación no real, en el caso de una fiscalización, es que el contribuyente solamente cuenta con la factura de compra. No tiene otro documento más. No hay guía de remisión, no hay contrato, no hay cotizaciones, no hay parte de ingreso al almacén, órdenes de pedido, o sea, documentación que ordinariamente se acostumbra o se estila cuando se trata de una operación efectivamente realizada. El contribuyente solamente cuenta con el comprobante de pago y la anotación en el registro de compras correspondiente. Entonces, ese es un indicador donde potencialmente esta operación sería una operación no real. Bien, lo otro que la Administración Tributaria evalúa también es si el supuesto proveedor ha declarado las ventas.
Y esto, bueno, la administración tributaria cuenta con la información, pues los proveedores de comprobantes de pago presentan una declaración jurada mensual o anual y en ella declaran sus ingresos. Luego, como la fiscalización que practica la SUNAT, por lo general son fiscalizaciones con posterioridad a la ocurrencia del hecho imponible, ¿no? Ejerce control posterior la administración tributaria. Entonces, al momento en que la SUNAT está practicando la fiscalización, el supuesto proveedor ya se encuentra en condición de no habido o no hallado. ¿Por qué? Porque quienes se dedican a este ilícito negocio trabajan un tiempo con un número de RUC, luego cierran y aperturan otros. Entonces, cuando la administración tributaria, que normalmente llega después de 2 años a fiscalizar, se encuentra con la sorpresa que el supuesto proveedor ya no declara ante SUNAT y está en condición de no habido. Otro signo característico de una operación no real es que las compras de bienes o la prestación de servicios son totalmente desproporcionados, ¿no? Entonces, imaginémonos una empresa que solamente tiene una unidad de transporte que sirve para movilizar de pronto al personal y sin embargo las compras de combustible de esta empresa son en montos totalmente desproporcionados a lo que el consumo de la unidad de transporte debería valga la redundancia, consumir, ¿no? Entonces, esto también es un signo característico que estamos frente o estaríamos frente a una operación no real. Debo precisar que son signos característicos porque probablemente en algunos de estos casos se trataría de alguna operación no real, se trataría de una operación efectivamente realizada, sin embargo, podría presentar alguno de estos signos característicos. No por ello, digamos pues que estamos frente a una operación no real. Entonces, al respecto comentaremos más adelante alguno de esta casuística que se ha presentado en las fiscalizaciones. Bien, durante el procedimiento de fiscalización, ¿qué acciones realiza el auditor? ¿Qué acciones hace dentro del procedimiento con la finalidad de comprobar que las operaciones realizadas son operaciones que en la realidad se han dado? ¿Cuáles son? El auditor cuenta con la posibilidad prevista, la facultad prevista en el numeral 3 del artículo 72 de llevar a cabo cruces de información con terceros. Es decir, está fiscalizando a un contribuyente que presenta comprobantes de pagos con signos característicos de operaciones no reales y si quiere comprobar si la operación es real o no, lo que hace es emitir un requerimiento al supuesto proveedor a fin de verificar si este proveedor en principio realiza actividades económicas y si luego en efecto ha vendido o ha prestado el servicio al contribuyente fiscalizado. ¿Qué otras acciones hace? El numeral 4 del artículo 62 del Código Tributario faculta a la SUNAT para que pueda solicitar la comparecencia de los deudores tributarios. Es así que puede citarse en comparecencia a los representantes legales de la empresa, a los supuestos proveedores, al contador, a los encargados de compra. Entonces, ¿con qué propósito se les cita a estas personas? Con la finalidad de comprobar si la operación efectivamente se ha realizado o no. Los citan a las oficinas de SUNAT, les toman una declaración y esta declaración, conforme al artículo 125 del Código Tributario sobre medios probatorios en el procedimiento tributario, esta declaración va a ser valorada con los demás medios de prueba que la administración tributaria haya podido acopiar. Preciso que la declaración dada por el proveedor, representante legal, contador o encargado de compra, de logística, etc., por sí solas no son un medio probatorio válido para acreditar que la operación es no real.
los únicos medios probatorios admitidos conforme al Código Tributario son los documentos, la pericia y la inspección a cargo de la Administración Tributaria. Claro, con este acervo de medios probatorios, las manifestaciones son valoradas de manera conjunta, ¿no? Reitero entonces, la declaración presentada por estas personas en concreto no son un medio probatorio cuando son evaluadas por sí solas. Entonces, tenemos que la Administración Tributaria puede efectuar cruces de información, puede hacer solicitudes de comparecencia, pero también realiza inspecciones a los locales en los cuales habría funcionado la empresa o donde funciona, ¿no? Porque como señalaba hace un momento, es típico que un contribuyente o un supuesto contribuyente que ha prestado servicios o ha efectuado venta de bienes, entre comillas, es decir, por operaciones no reales, trabajen un tiempo y luego desaparezcan. Entonces, cuando la Administración Tributaria está haciendo la fiscalización, lo que hace es ir a inspeccionar el local donde esta empresa o este supuesto proveedor habría funcionado. Y normalmente se encuentra con la sorpresa que de pronto es una empresa proveedora o vendedora de productos de construcción, y sin embargo el domicilio fiscal y el domicilio donde ha realizado las operaciones queda pues en un edificio en el cuarto piso, ¿no? Y donde nunca hubo signos de haberse realizado operaciones comerciales. Entonces, la inspección también sirve como un medio de prueba adicional, ¿no?, que la Administración Tributaria valora a efectos de poder motivar el acto administrativo mediante el cual se determina el tributo por desconocimiento del crédito fiscal o del costo o gasto para efecto del impuesto a la renta, en tanto el sustento sea una factura de favor o por operaciones no reales. ¿Qué otras cosas se ve en la fiscalización? La Administración Tributaria, cuando está llevando a cabo una fiscalización por operaciones no reales, suele emitir unos requerimientos tipo o modelos, porque se ve que se usa en distintas dependencias de la SUNAT, en las cuales se le hace preguntas al contribuyente, ¿no? Tales como quién es el encargado de compras, ¿no?, cómo contactó al proveedor, a qué teléfono lo llamó, a través de qué unidad de transporte fue llevada la mercancía a su local, cómo se efectuó el pago, en efectivo, al contado. Toda una serie de preguntas que hace el auditor con la finalidad de que el contribuyente pueda demostrar que esta operación efectivamente se ha realizado. Claro, se entiende que en condiciones normales un contribuyente debería mantener toda esta información, ¿no? Sin embargo, cuando se trataría de operaciones no reales, el contribuyente no tendría toda la información que permita demostrar que en efecto se ha realizado esta operación. Ahora bien, es común y es normal que la Administración Tributaria, en aquellos casos en los que el contribuyente no acredite que se ha realizado la operación, entonces desconozca el crédito fiscal y el costo o gasto para efectos del impuesto a la renta. ¿Por qué? La Administración Tributaria traslada la carga probatoria en cabeza del contribuyente. Eso básicamente porque el Tribunal Fiscal, en reiterada jurisprudencia, ha venido señalando que el contribuyente está obligado a mantener un nivel mínimo probatorio que demuestre que las operaciones efectivamente se han realizado, ¿no? Entonces, eso lo evaluaremos más adelante, pero es lo que está ocurriendo. La Administración Tributaria se exime de realizar cualquier acción y lo que hace es trasladar la carga probatoria en cabeza del contribuyente. Claro, el contribuyente tiene la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y presentar los medios de prueba que correspondan para acreditar que se trataría de una operación efectivamente realizada. Perfecto, seguimos avanzando. ¿Qué casos se han visto en las fiscalizaciones? Si bien es cierto, al inicio de nuestra exposición,
hemos señalado que la ley del IGB plantea dos supuestos de operaciones no reales y el Tribunal Fiscal amplía estos supuestos, ¿no?, de operaciones inexistentes, pero en la práctica, ¿qué es lo que se advierte? ¿Qué es lo que se evidencia? Claro, el primer punto es la operación nunca se realizó, es decir, no hubo venta de bienes, no hubo prestación de servicios, ¿no? Estamos ante una simulación absoluta. En este caso, los supuestos compradores y vendedores se han puesto de acuerdo para engañar al fisco, para defraudar al fisco, ¿no?, pretendiendo demostrar un crédito inexistente o un costo o gasto inexistente. Así de simple. ¿Con qué finalidad lo realizan? Fundamentalmente para bajar el pago del tributo, o sea, para reducir la carga tributaria. Sin embargo, algunos contribuyentes justifican la salida de dinero de su empresa, ¿no?, a veces hasta para fines ilícitos, de pronto de pago de coimas, ¿no?, de pago de cupos, etcétera. Para justificar esa salida de dinero, también a veces el contribuyente lo utiliza, ¿no?, o incluso para hacer retiros de utilidades, ¿no? Y con eso, ¿qué logran? No pagar el impuesto a la renta por las utilidades y además deducir un costo-gasto o crédito fiscal. Entonces, son diversas las modalidades que se presentan en este primer supuesto, que la operación nunca se realizó. La operación no es real, la compra no es real, la prestación de servicio no es real. Luego, la operación no se ha realizado, pero existe desconocimiento del representante legal. Es decir, el personal de la empresa lo ha realizado para beneficiarse. ¿Por qué aclaro este supuesto? Porque igual que en el caso anterior, es una operación no real. Pero ¿cuál es en el primer supuesto, el representante legal, el supuesto comprador, ¿no?, conoce, sabe, ¿no?, que esta operación es no real y esa factura aún así lo incorpora en su contabilidad para deducir costo, gasto, crédito fiscal. En este segundo supuesto, en empresas grandes se puede presentar, en donde existen áreas, por ejemplo, de encargadas de compras, ¿no?, y a veces los encargados de compra, para beneficiarse ellos o terceros, hacen la compra, sobrevalúan de pronto la compra e incorporan un comprobante por una operación no real, una operación inexistente. Los bienes entrados a la empresa de pronto sobrevalorados y, sin embargo, el representante legal desconoce de esta situación y todo es atribuible al personal de la empresa, o que de pronto ha querido retirar dinero de la empresa y la mejor forma que ha encontrado es incorporar facturas por compra de bienes o servicios y con eso retirarse el dinero de la empresa. ¿Por qué diferencio este supuesto del anterior? Porque cuando pasemos a ver el tema del delito tributario, de defraudación tributaria, el solo hecho de que en contabilidad existan facturas por operaciones no reales no implica en automático que se le debe procesar por defraudación tributaria al representante legal, porque para que se configure el delito tiene que haber voluntad, tiene que haberse actuado con dolo. Pero si el representante legal de la empresa desconocía de lo que el personal hace, entonces probablemente en vía administrativa corresponda el cobro del tributo, pero ello no significa que en la vía penal se le deba procesar al representante legal cuando aun cuando las personas jurídicas, conforme al artículo 27 del Código Penal, actúan sobre la base de sus representantes legales, pero esta persona desconocía de estos manejos de las personas que laboran para la empresa. Entonces hay que estar atento con esta situación. Ahora, otro supuesto que se presenta también es aquel asociado con la clonación de facturas, ¿no? Entonces, en la clonación de facturas es posible que el proveedor o el supuesto proveedor conozca de la clonación, es decir, este sujeto sí se dedica a la venta de bienes, pero para beneficiar a terceros, ¿no?,
duplica los comprobantes de pago que ya han sido emitidos a otros clientes para poder facilitar su venta. Y en su caso, incluso a veces se ha evidenciado que terceros han clonado la factura de empresas formales y han utilizado estas facturas clonadas en la contabilidad, ¿no?, de terceras empresas. ¿Con qué propósito hacen la clonación de factura? Cuando un auditor está a cargo de una fiscalización por operaciones no reales, normalmente duda de aquellas empresas que son empresas que no tienen un prestigio en el mercado, que no son reconocidas, ¿no?, que normalmente son personas naturales con negocio. Pero si es una empresa consolidada en el mercado, con un respaldo, con un prestigio, entonces el auditor no va a dudar de esta factura. Pero podría ser que esta factura que el auditor tiene a la vista sea una factura clonada, aun cuando corresponda, ¿no?, a una empresa formal. Entonces, estamos en este caso en un supuesto bastante complicado, porque desde el punto de vista de la ley del IGB, los efectos que generan las operaciones no reales es que obligan al supuesto emisor a pagar el IGB y al comprador le obligan, le desconocen el crédito fiscal. Claro, pero si la empresa desconocía que alguien le clonó las facturas, ¿por qué tendría que reconocer un ingreso que no le corresponde? Entonces, estas situaciones se pueden presentar en las fiscalizaciones por operaciones no reales, con lo cual la Administración Tributaria deberá de actuar con cuidado para no perjudicar a aquellos contribuyentes formales que tienen un prestigio en el mercado, ¿no?, y que terceras personas lo han perjudicado con este supuesto de clonación de facturas. Bien, también podría presentarse aquella situación en que la adquisición de bienes y servicios es real, el proveedor es distinto. Es decir, sí se ha comprado, pero el proveedor es un sujeto tercero. Y a veces esto también es un tema, y ahí va la recomendación a las empresas, a los empresarios. Cuando las empresas hagan sus compras, ¿no?, o designen una persona encargada de compras, tienen que tener indicación expresa que el proveedor que figura en el comprobante de pago sea el que efectivamente le ha vendido los bienes o le ha prestado el servicio. Porque si no ocurre esta situación, pues se van a meter en problemas, porque la Administración Tributaria les va a desconocer, va a calificar esta operación como una operación no real. ¿Qué va a pasar? La Administración Tributaria va a hacer el cruce de información con el supuesto proveedor que figura en la factura, y cuando llegue a este supuesto proveedor, él nunca vendió nada. Quien vendió es un tercero. Entonces, nunca acepten que la factura les emitan a nombre de un tercero. Ni la factura, ni el recibo, ningún comprobante de pago de un tercero. Que el que te prestó el servicio o el que te vendió los bienes emite el comprobante de pago. Con eso vas a evitar este tipo de inconvenientes. En estos casos, en donde la operación es real, pero el emisor del comprobante de pago es un tercero, distinto al que figura en el comprobante de pago, la ley del IGB permite convalidar el crédito fiscal. Si es que, claro, se han utilizado medios de pago para cancelar esta operación. Es decir, el IGB, ¿no?, desde el punto de vista administrativo, tributario, no le encuentra mayor inconveniente a esta figura. Simplemente si se canceló, lo cual acreditaría que la operación se realizó, se canceló con medios de pago, entonces se permite deducir el crédito fiscal, ¿no? Entonces se tiene esa ventaja en el caso del IGB. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué pasa en el impuesto a la renta? En el impuesto a la renta no existe una regulación similar a la del IGB. Entonces, cuando el auditor de la SUNAT encuentra que la factura sustenta una operación real, pero el proveedor es un sujeto distinto, procede a reparo. Aun cuando hay la cancelación,
a través de medios de pagos, porque esa regulación no está en la ley del impuesto a la renta, lo cual nos parece totalmente contraproducente, porque si bien la ley del IGB ya lo reconoce y te permite la deducción del crédito fiscal, ¿por qué no en la misma medida la administración tributaria, actuando de manera coherente, permite la deducción del costo-gasto, más aún si la ley del impuesto a la renta no ha previsto el supuesto de desconocimiento en esta situación de operaciones no reales? Más aún cuando la operación es real, pero el emisor del comprobante de pago es un tercero. Bien, también se presentan casos donde los bienes y servicios contenidos en el comprobante de pago son distintos a los realmente adquiridos. Por ejemplo, vas a comprar a un negocio, compras arroz, compras azúcar, y sin embargo el proveedor te emite factura, él mismo te vende, pero lo que te está vendiendo es aceite. Es decir, sí compraste, pero compraste aceite, no azúcar o arroz. Entonces, este supuesto también nos plantearía una situación de operación no real. No hay, o sea, el bien comprado, el servicio prestado no es tal el que describe el comprobante de pago. Y en ese caso correspondería pues el desconocimiento del crédito fiscal del costo o gasto. Y por último, otra figura más que se advierte en la práctica: la adquisición de bienes y servicios es real, pero el que deduce el costo, gasto, crédito es un sujeto distinto. ¿Cuál es el caso? ¿Qué pasa si una persona, ¿no?, de pronto el accionista mayoritario de una empresa y una persona jurídica, el fin de semana va a almorzar al Chifa con su familia y pide que le emitan una factura a nombre de su empresa? ¿Es una operación realizada? Sí, evidentemente. Pero el comprador y vendedor no tienen nada que ver, ¿no?, con el que deduce el costo, gasto, crédito fiscal. Este es un sujeto distinto. Y entonces, la administración tributaria debería de desconocer esta operación como operación no real, aun cuando existiría la posibilidad del cuestionamiento de este gasto. En el caso del impuesto a la renta hablamos por el principio de causalidad, porque el auditor, si quiere evitarse el problema, ¿no?, de tener que hacer los cruces de información para acreditar que se trataría de operaciones no reales, podría desconocer el gasto porque este no es causal, o es decir, no tiene una vinculación con la generación de renta gravada o con el mantenimiento de la fuente productora de renta. Entonces, como ven, el abanico de posibilidades que en el mercado se plantean son muchas. Tal vez me podría quedar corto, ¿no?, pero por lo menos son aquellas cosas que se han visto en los diversos procedimientos de fiscalización. Yo soy consciente que si es una operación no real, la administración tributaria debe de cobrar el tributo que corresponda, ¿no?, y de ser el caso, comunicar al Ministerio Público la comisión del presunto delito de defraudación tributaria. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo y no comparto la postura que a veces sigue la administración tributaria cuando desconoce operaciones efectivamente realizadas porque no cuentan con la documentación probatoria que acreditarían que esta es una operación fehaciente o real. Se han visto casos en donde el proveedor vendió el bien o prestó el servicio, pero el cliente solamente tiene la factura de compra, no tiene guía de remisión, no tiene parte de ingreso al almacén, no tiene orden de pedido, es decir, no tiene otros medios probatorios adicionales que le permitan acreditar y demostrar ante la administración tributaria que es una operación efectivamente realizada. La administración tributaria, como decíamos en un momento, lo que hace es trasladar la carga probatoria en cabeza del contribuyente, y si éste no prueba que la operación no se ha realizado,
Entonces, definitivamente termina desconociendo el crédito fiscal, el costo o gasto para efectos del impuesto a la renta. En definitiva, aquí tenemos un problema para las empresas porque no existe norma legal expresa que indique que los contribuyentes deban de mantener adicionalmente a la factura otros medios de prueba u otros documentos que acrediten la efectiva realidad de la operación. Y sin embargo la Administración Tributaria lo exige y el Tribunal Fiscal ha dicho que el contribuyente debe mantener un nivel mínimo probatorio que demuestre que la operación es real. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Señores contribuyentes, tienen que establecer mecanismos en sus empresas para producir prueba, para dejar constancia que la operación se ha realizado. Una comunicación por correo electrónico podría ser útil, ¿no? Comprobante de pago del que realizó el servicio de transporte, ¿no? Entonces, documentos que ayuden, cuaderno de control de ingreso a la empresa, ¿no? Parte de salida de almacén del proveedor, o sea, documentos adicionales que la empresa deba de acreditar para demostrar que estamos ante una operación efectivamente realizada. Otro tema que también se ha visto de manera reiterada en las fiscalizaciones es que la Administración Tributaria desconoce las operaciones efectivamente realizadas por causas imputables al proveedor, ¿no? Entonces, por ejemplo, se desconoce la operación como una operación no real porque el proveedor no presentó declaración anual de operaciones con terceros. Pero eso es una responsabilidad del proveedor. El cliente, el comprador, no va a obligar al proveedor a que cumpla con esta obligación formal, ¿no? O el proveedor no cuenta con personal para que haya podido prestar el servicio. Y si este proveedor tiene a su personal de manera informal, es decir, es personal que no está en planilla, ¿por qué tendría que perjudicarse el contribuyente, que es un contribuyente que efectivamente ha comprado o ha efectuado, ha utilizado los servicios? O a veces se desconoce como no real porque hicieron cruce de información con el proveedor y el proveedor es un proveedor que se encuentra en condiciones de no habido o no respondió el cruce de información, ¿no? Igual, son cuestiones atribuibles al sujeto, al proveedor. Incluso se ha visto casos en donde, se desconoce la operación como no real porque el proveedor no cuenta con licencia y funcionamiento o porque vende combustible y no tiene autorización para comercializar combustible. Yo creo que los auditores de la SUNAT también deberían ponerse en los zapatos del empresario y ver que las operaciones de compra y venta son rápidas. El empresario normalmente no conoce temas tributarios y cuando hace la compra a veces obvia todo este tipo de cuestiones. Entonces, la Administración Tributaria, entiendo, no está haciendo una campaña eficiente para combatir este flagelo de la sociedad, porque en principio debería educar al contribuyente, ¿no?, sobre cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus responsabilidades, ¿no?, y luego comunicar cuáles son las consecuencias jurídicas de incorporar operaciones no reales o facturas por operaciones no reales dentro de la contabilidad y reducir el impuesto a pagar. Eso debería ser parte de una política permanente de información por parte de la Administración Tributaria a través de los medios de prensa, a través de los medios televisivos, ¿no? Yo no he visto una sola propaganda donde la Administración Tributaria, ¿no?, establezca o comunique las consecuencias de esta modalidad fraudulenta. Yo creo que es una tarea que nuestra Administración Tributaria debe de emprender de cara a combatir este medio fraudulento que permite a las empresas evadir el pago del tributo. Un aspecto muy central es en el procedimiento de fiscalización es el tema asociado a la carga probatoria. Yo ya les adelanté, el Tribunal Fiscal ha señalado que el contribuyente debe mantener un nivel mínimo probatorio de
que acredite que se trata de operaciones efectivamente realizadas. Pues bien, entonces, ¿cuál debe ser el accionar? ¿Cómo deberíamos actuar? La carga probatoria en materia tributaria, es decir, nuestro código tributario no ha previsto reglas para repartir la carga probatoria, ¿no? Y entonces tenemos de pronto hasta tres posiciones. Primero, ¿quién es el obligado a probar si la operación es real o no es real? ¿La administración tributaria es la obligada a probar? ¿Cuál sería el fundamento? Bueno, en principio, la ley del procedimiento administrativo general, que en este caso se aplica de manera supletoria a las normas previstas en el Código Tributario, conforme a la norma 9 del título preliminar de este código, establece que la administración pública, en este caso la administración tributaria, debe de observar el principio de impulso de oficio y de verdad material. Por impulso de oficio y verdad material, la administración tributaria debería acopiar medios de prueba que demuestren que la operación no se habría realizado. Claro, es una tarea difícil, porque ¿cómo acreditamos o cómo probamos que un hecho no ha ocurrido? ¿No? Es un poco complicado, pero la administración tributaria cuenta con las facultades. El artículo 62, como mencionábamos, contiene el numeral 3 sobre cruces de información, el numeral 4 sobre comparecencias, el numeral 8 sobre inspecciones y otras facultades más que le permitirían a la administración tributaria poder demostrar o copiar medios de prueba que se trataría de una operación inexistente. Sin embargo, normalmente esto no ocurre porque, decíamos, el Tribunal Fiscal tiene este criterio reiterado, ¿no?, de señalar que que el contribuyente es quien debe tener el nivel mínimo probatorio que acredite que es una operación efectivamente realizada. Entonces, la primera teoría es la carga probatoria la tendría la administración tributaria. La segunda teoría es la carga probatoria recae sobre el contribuyente, porque es este quien afirma los hechos, porque es este quien deduce el costo o gasto, o en su caso el crédito fiscal. Entonces, si el contribuyente ha deducido en su declaración jurada costos, gastos o crédito fiscal, entonces es él quien debe probar estos hechos. Y la última teoría es la carga de la prueba corresponde tanto a la administración tributaria como al contribuyente, ¿no? Entonces, yo estimo que sobre la base que se hace del artículo, el análisis que se hace del artículo 171 de la Ley del Procedimiento Administrativo General sobre carga probatoria y el principio de impulso de oficio y verdad material, yo creería que en efecto es el contribuyente quien debe de mantener todos los medios de prueba que acrediten que se trataría de una operación efectivamente realizada. Entonces, regreso a lo que dije en un momento atrás. Como recomendación, incorporen mecanismos, ¿no?, en sus empresas que permitan demostrar más adelante a la administración que es una operación efectivamente realizada. Sin embargo, esta afirmación que acabo de hacer respecto a que el contribuyente tiene la carga probatoria no significa que la administración tributaria se exima por completo de por lo menos tener indicios de que se trata de una operación no real. ¿Por qué lo digo y por qué lo preciso? Porque podría darse el caso, como en algunas fiscalizaciones se ha advertido, que el auditor tome los datos del registro de compras de todos los proveedores de un determinado mes, lo incluye en un requerimiento al contribuyente y le diga, prueba que es una operación real. Y el contribuyente tal vez no tenga toda la documentación que sustente la operación y se podría desconocer todo el crédito fiscal. Entonces yo creía que la administración tributaria también debería mantener determinados indicios, ¿no?, que permitan concluir en adelante que se trataría de una operación no real. Es decir, la administración tributaria no debería quedarse cruzada de brazos en estos casos. También debería accionar, cuenta con las facultades. Es más, es una obligación que tiene por impulso de oficio y verdad material. Y además que los actos administrativos que producen deben estar debidamente motivados. Entonces,
no debería de recaer exclusivamente en el contribuyente. Entiendo que debería existir también, ¿no?, nivel de pruebas o de indicios por parte de la administración que permitirían deducir que estamos frente a operaciones no realizadas. Decía yo, el Tribunal Fiscal ha señalado a través de diversas resoluciones, entre ellas, por ejemplo, una última, la 11.854 de la Sala 2 del año 2016, donde establece que el contribuyente debería mantener un nivel mínimo indispensable de los elementos de prueba que acrediten que los comprobantes que sustentan su derecho correspondan a operaciones reales. ¿Qué significa eso? ¿Cómo debemos entenderlo? ¿Cuál es ese nivel mínimo? ¿Será mínimo tener una guía de remisión? ¿Será mínimo tener un contrato? Ahora, si el contrato no es de fecha cierta, ¿será un medio de probatorio válido a los ojos del fiscalizador? Entonces, esto del nivel mínimo indispensable tampoco es que esté tan claro, porque está dejando prácticamente a la discrecionalidad del funcionario para decidir cuándo estamos frente a un nivel mínimo indispensable o cuando, de manera excesiva, se le pide al contribuyente información que a priori conoce el auditor, que probablemente el contribuyente no se lo va a entregar. Porque díganme qué contribuyente para hacer una compra de bienes o solicitar una prestación de servicios se toma el momento para hacer un contrato con firma legalizada, ¿no? Las operaciones, decíamos, en el mercado son rápidas. El empresario toma decisiones rápidas y no va a estar llamándole al contador para que en ese momento le asesore sobre cuál debería ser los medios de pruebas idóneos. Entonces, yo creo que esta postura del Tribunal Fiscal, si bien es cierto, me parece razonable, deja la posibilidad que al funcionario público los medios probatorios ofrecidos por el contribuyente no se valoren de manera conjunta y finalmente terminen reparando al contribuyente por operaciones no reales, ¿no? Entonces, se han visto casos incluso asociados a este tema de la carga probatoria, que el contribuyente ha ofrecido determinados medios de prueba y el auditor no los ha valorado. Es más, en los resultados del requerimiento y en la resolución de determinación no se ha pronunciado sobre los medios de prueba que el contribuyente presenta y que acreditan su derecho a deducir costo, gasto o crédito fiscal por ser una operación real. Y más bien se ha pronunciado sobre aquellos medios de prueba, ¿no?, que bajo su análisis demostrarían que se trata de una operación no real. Entonces, lo que el funcionario público debe hacer es valorar todos los medios de prueba, tanto los ofrecidos por el contribuyente como aquellos que haya obtenido de manera directa en ejercicio de sus facultades, y sobre esa base decidir con una apreciación razonada, teniendo en cuenta aquellos elementos que el contribuyente ha presentado. Eso evitaría a que la cantidad de expedientes que tengan en reclamación y apelación en el Tribunal Fiscal disminuyan de forma importante. Bien, sugerencias. Si vamos a realizar compra de bienes, ¿no?, ¿qué medios de prueba sustentan una operación efectivamente realizada? Hemos dicho, los comprobantes de pago y los libros contables no son medios de prueba suficientes. Hay que tener otros tipos de documentos. Por ejemplo, cotizaciones, solicitud de cotizaciones, ¿no?, proformas, guías de revisión, facturas del prestador del servicio de transporte, controles del peaje, ¿no?, documentos que acreditan la recepción de los bienes, contratos, sobre todo en aquellas operaciones importantes, ¿no?, importantes en monto, ¿no?, hay que tener contratos, de preferencia de fecha cierta, porque el auditor le resta fehaciencia a los contratos que no tienen fecha cierta, ¿no? Entonces, de preferencia eso. Los medios de pago son válidos, ¿no?, los partes de ingreso y salida de almacén, ¿no?, los CARDEX,
los cuadros indicativos de uso de bienes adquiridos, ¿no? O en su caso, pericias que podían demostrar el uso de los bienes, ¿no? Entonces, la idea es que el contribuyente trate de acopiar medios de prueba para acreditar la realidad de la operación cuando se trata de compra de bienes. Y ahora, en servicios el contrato es fundamental. Los medios de pago, las cotizaciones, las proformas, los informes de avance de obra, los informes de conformidad del servicio, documentación que pruebe, por ejemplo, si has contratado a una empresa para que su personal sea destacado a tu compañía, a tu planta, controles de qué personal ingresó de parte de esta empresa proveedora a prestar servicios en tu compañía, ¿no? Las fechas en que se prestó el servicio, de pronto los cuadernos de ingreso, de vigilancia o de portería, documentos que demuestren pues que el servicio efectivamente se ha prestado. Entonces, hay que producir prueba, ¿no?, de cara a afrontar estas fiscalizaciones que lleva a cabo la SUNAT. ¿Qué acciones hace la SUNAT para combatir, o qué acciones debería hacer la SUNAT para combatir este flagelo de la sociedad que día a día se viene incrementando, que la administración tributaria ya ha perdido posibilidad de control, se le escapa de las manos? Yo creo que la primera acción es el control al momento de la inscripción. Normalmente las personas que son utilizadas para obtener número de RUC y poder posteriormente comercializar estas facturas son personas jóvenes, ¿no?, que recién han cumplido la mayoría de edad. Entonces, al momento de la inscripción debería haber, en principio, una orientación adecuada sobre cuáles son las consecuencias de realizar la venta de facturas, desde el punto de vista administrativo, es decir, desde el cobro de tributo y las sanciones administrativas, hasta las consecuencias penales. Por lo menos entregarle un formato. En las oficinas de la SUNAT debería haber banner indicando las consecuencias de este delito, ¿no? Debería informarse por la televisión, decíamos, en los diarios, para que los jóvenes no incurran en este tipo de acciones. Porque es lamentable porque son jóvenes que más adelante terminan enfrentando un proceso penal y estas personas que lo contrataron para sacar el número de RUC se desaparecen. Y quien termina afrontando el proceso penal son los jóvenes. Entonces, la SUNAT debería, al momento de la inscripción, hacer un control estricto que permita evidenciar si es que este sujeto va a realizar actividades económicas o no. Definitivamente la SUNAT debe tener equipos especializados para el combate de este tipo de evasión. Deben formularse denuncias ante el Ministerio Público por delitos de defraudación tributaria y ser publicitadas estas para generar riesgo en la sociedad. Debe masificarse el uso de comprobantes de pagos electrónicos y controlar en línea. Es un buen avance el uso de libros electrónicos, ¿no?, porque ya se les impide al contribuyente que al cierre del mes o al cierre del vencimiento de la declaración anual de renta consiga comprobantes de pago, porque ya eso fue informado a través de los libros electrónicos. Se incorporaron nuevos tipos penales en la ley penal tributaria, pero que no vienen siendo aplicados. Yo entiendo que la administración tributaria se encuentra limitada para denunciar a todo tipo de contribuyente por operaciones no reales. Realmente la función de la administración tributaria no es perseguir delito. Su función es determinar el tributo y aplicar la sanción administrativa cuando corresponda. Es función del Ministerio Público perseguir el delito. Sin embargo, la administración tributaria, cuando comunica al Ministerio Público que se ha cometido un delito tributario bajo la modalidad de operaciones simuladas o operaciones no reales, requiere que el auditor, el funcionario, dedique tiempo a preparar el expediente. Porque una cosa es preparar el expediente en vía administrativa, donde la administración tributaria traslada la carga probatoria al contribuyente, y otra cosa es preparar el expediente penal que le va a servir de base al fiscal
en donde existe el principio de presunción de inocencia. Y entonces es el fiscal el que tiene que acreditar la comisión del ilícito penal. Y eso hace que la administración insuma recursos que podrían ser destinados a combatir otras modalidades de evasión con la finalidad de perseguir, de adjuntar o armar el expediente que le servirá de base al fiscal. Entonces existe este problema. Debemos de recordar que la ley penal tributaria, si bien regula tipos penales asociados con el no pago de tributo, con el uso de beneficios tributarios o créditos a favor del contribuyente, pero en suma es derecho penal, es derecho penal tributario, y por tanto las reglas que regulan el proceso penal por delito de defraudación tributaria son las reglas del derecho penal, y por eso decimos que en este caso, ¿no?, el principio rector en materia penal es el de presunción de inocencia. Entonces es el fiscal quien tiene que demostrar que el contribuyente ha incorporado facturas por operaciones no reales. Pero si llega a instancias del fiscal un expediente en el que el auditor simplemente ha trasladado la carga probatoria del contribuyente y el contribuyente no aportó los medios de prueba suficientes, ese expediente no sirve de mucho al fiscal para que tenga que acusar. Entonces va a ocurrir que el proceso penal que se siga probablemente no tenga los resultados esperados, porque el expediente administrativo que evacúa la SUNAT al Ministerio Público no contiene todos los medios de prueba que acrediten la comisión del ilícito penal. Entonces tenemos ese problema en el caso de operaciones no reales. Esto nos permite ya nos adentramos, ya vamos terminando nuestra conferencia el día de hoy al tema penal. Yo tengo un dato que obtuve de la web de la Administración Tributaria, que en el año 2014 el 85.7% de las denuncias presentadas por la SUNAT al Ministerio Público son por facturas compradas, facturas falsas, operaciones no reales, operaciones inexistentes, simulación absoluta relativa, como la quisiéramos llamar. Es decir, la mayor cantidad de delitos que la Administración Tributaria comunica corresponden a operaciones no reales. Yo creo que no es suficiente esto, porque la modalidad se sigue empleando. La modalidad se sigue utilizando. Yo creo que la Administración Tributaria tiene que tener una estrategia definida, ¿no?, a mediano y largo plazo para el combate a este tipo de conductas. Se han evidenciado condenas a representantes legales, a contadores, a proveedores, ¿no?, intermediarios en la venta de comprobantes de pago. Un tema particular asociado a esto que venimos comentando sobre que la Administración Tributaria comunica la comisión del ilícito tributario es que, vean, no entiendo o no conozco cuál es el criterio que maneja la Administración Tributaria para denunciar a un contribuyente en los casos de delito de defraudación tributaria cuando se trata de operaciones no reales. ¿Por qué? Porque esta, decíamos, es una modalidad que se viene utilizando de manera reiterada, pero los casos que llegan al Ministerio Público son muy pocos. Entonces, ¿cuál es el criterio que está siguiendo la SUNAT para, en algunos casos, denunciar y en otros casos no denunciar? ¿No? Eso entendemos que debe estar regulado, normado a través de un instructivo, circular interna, pero no se conoce. No es discrecional la comunicación de indicios de la comisión de un delito ante el Ministerio Público. No es discrecional de la Administración Tributaria. En estricto, la Administración Tributaria se encuentra obligada, en todos los casos donde encuentre indicios de la comisión de un delito, a comunicar al Ministerio Público. Vuelvo a preguntarme, no en todos los casos se hace. Entonces, ¿cuál es el criterio que sigue la Administración Tributaria? Eso no está claro. Por lo menos en las normas no está. Sin embargo, nuestro Código Tributario sí es claro en señalar que cuando la Administración Tributaria considere que existen indicios de delito tributario,
debe de comunicarlos al Ministerio Público. Se viene manejando, pues, de pronto, sobre la base de criterios asociados tal vez con el monto dejado de pagar, pero eso no es un criterio válido, por lo menos la ley no lo prevé. Ahora, si la administración tributaria no quisiera denunciar por delito de defraudación tributaria, lo haría siempre y cuando el contribuyente haya regularizado de manera voluntaria y espontánea, es decir, antes de que se inicie un procedimiento de fiscalización o antes que el Ministerio Público haya iniciado alguna acción, ¿no?, de investigación respecto a la comisión de este delito. Es decir, si el contribuyente quiere evitar el inicio de un proceso de defraudación, la regularización es antes del inicio de la fiscalización, no después, no en el proceso. Si ya la administración tributaria comunicó el inicio de la fiscalización y detecta hechos que presumiblemente constituyen delito de defraudación tributaria por operaciones no reales, está obligada a comunicar al Ministerio Público. Está obligada. Tal es así que se han visto, por lo menos en un caso se ha visto, en donde el contribuyente se le detectó supuestas operaciones no reales y el contribuyente, a fin de dilatar el procedimiento, presentó su declaración jurada rectificatoria y pagó el tributo. La administración tributaria, luego de un tiempo, más allá de un año, le comunicó al Ministerio Público la comisión del delito tributario y el Ministerio Público inició las investigaciones respectivas. ¿Con esto qué quiero decir? Que si el contribuyente regulariza el supuesto de operaciones no reales dentro de la fiscalización, eso no significa que se le exima, ¿no?, o la administración tributaria no deba de comunicar al Ministerio Público la comisión del delito. Y lo complicado del caso que les vengo comentando es que el contribuyente, si bien es cierto en la fiscalización rectificó y pagó el tributo dejado de pagar, cuando estamos en la vía penal, esto sirve de argumento para que el fiscal indique sí, pues si el contribuyente mismo regularizó es porque está aceptando la comisión del ilícito, lo cual no necesariamente sea cierto, porque la administración tributaria, para que pueda comunicar estos hechos al Ministerio Público, debió haber preparado un expediente en el cual, a través de todos los medios de prueba, se acredite la comisión del ilícito. Pero ya hemos dicho, normalmente en la vía administrativa lo que se hace es trasladar la carga probatoria en cabeza del contribuyente, y si el contribuyente no prueba la compra realizada, entonces la administración concluye que es una operación no real. Dije yo hace un momento, esto no es suficiente para que el fiscal pueda iniciar una acusación, toda vez que no existen medios de prueba que acreditarían la comisión del ilícito basado en las operaciones no reales. Ahora, la administración tributaria muchas veces hace cruce de información, es decir, llega al supuesto proveedor, le requiere información y el supuesto proveedor le dice que nunca ha vendido a la empresa fiscalizada. Y con esa sola declaración del proveedor, la SUNAT concluye que es una operación no real y por tanto procede la comunicación al Ministerio Público. Eso tampoco es correcto, porque ¿qué pasaría si el supuesto proveedor está mintiendo? Y en efecto sí le ha vendido, pero no ha declarado la venta. Y por tanto en su libro, en su registro de venta, en su factura de venta, no está pues esta operación. Pero quien ha mentido es el proveedor. ¿Por qué tiene que pagar las consecuencias el comprador? Entonces, el solo hecho de que exista un cruce de información donde el proveedor dijo yo no le vendí, no es prueba suficiente para procesar a una empresa o a un contribuyente por delito de defraudación tributaria. Entonces, yo creo que también en estos casos la administración tributaria, el Ministerio Público y el Poder Judicial
deben tener en cuenta que la ley penal tributaria lo que regula son ilícitos penales, ¿no? La ley penal tributaria son leyes penales en blanco porque tienen que recurrir al derecho tributario para que pueda determinarse el perjuicio al fisco, pero las reglas, los principios que ordenan el derecho penal tributario corresponden en estricto al derecho penal. Entonces, existe todo este tipo de cuestionamientos a los procesos que inicia la administración tributaria por defraudación tributaria. Bueno, mi recomendación final: para los contribuyentes que en efecto realicen operaciones, ¿no? Operaciones consistentes con la realidad, acopien todos los medios de prueba, incorporen políticas, procedimientos, establezcan manuales dentro de la empresa para que el área de compras identifique al proveedor, ¿no? Y se adjunten medios de prueba, se incorporen, ¿no? Documentación que evidencie que la compra se ha realizado, de tal suerte que no tengamos los problemas en vía administrativa y luego en vía penal. Nos podemos explayar más, tenemos algunas otras ideas, sin embargo, el tiempo es corto, ya tenemos que dar por finalizada nuestra conferencia. Los esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche, ¿no? Para tratar un tema también importante, el tema asociado con las nulidades en el procedimiento tributario, ¿no? Sobre todo aquellas que están asociadas con las notificaciones, ¿no? Hay problemas con tema de notificaciones, la SUNAT terceriza las notificaciones, ¿no? Y a veces el service no siempre cumple un trabajo adecuado y termina perjudicando al contribuyente. Entonces, sobre el tema de nulidades y notificaciones conversamos la semana siguiente. Si te gustan nuestras conferencias, las comunicaciones que hacemos a través de nuestra página de Facebook de Estrategia, dale like a nuestra página y síguenos en Facebook. Nos vemos hasta el próximo lunes. Hasta luego.